Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio de Fútbol Live. Hoy voy a hablar acerca del club del cual soy hincha, de Millonarios Fútbol Club de Bogotá, el cual está pasando por una crisis bastante fuerte, no solo deportiva, sino también administrativa e institucional. Y el hincha no le está dando tanta dimensión o la dimensión que se merece este problema que tenemos en estos momentos. Noviembre del 2019, eliminados de absolutamente todo, no vamos a ver a Millonarios de aquí hasta enero del otro año. No va a haber fútbol para nosotros, no va a haber Copa Libertadores para nosotros el próximo año y muy seguramente si se dan algunos resultados tampoco vamos a ver Copa Suramericana. Es un panorama oscuro que nos presenta el club para el año 2020. Así que vamos a hablar un poco de lo que está pasando, de la actualidad y de por qué estamos llegando a este punto otra vez. Porque es un círculo vicioso que siempre ocurre en Millonarios desde los últimos 30 años. Millonarios es un equipo con una tradición y una historia muy importante en Colombia. Cuando se fundó con los mejores jugadores del continente. El fundador, Alfonso Senior, lo que hizo muy inteligentemente fue aprovechar el paro de jugadores que había en Argentina en esa época y trajo los mejores a Millonarios. Y le vendió un espectáculo a la gente para que pagaran boleta y fueran a ver este tipo de jugadores. En esa época, pues los colombianos no estaban tan familiarizados con el fútbol, pero en ese momento así se hizo hinchada. Y desde ese momento nos caracterizamos por eso, por tener grandes jugadores en el equipo y también una hinchada muy numerosa. Esa fue la historia de Millonarios desde finales de los 40 hasta finales de los 80. Una historia muy rica y muy poderosa, no solamente dentro del país, sino que era un equipo bastante nombrado en el continente. Hasta que llegaron esos años 80, efectivamente, donde fue la historia más oscura del fútbol colombiano. Porque el narcotráfico empezó a ser protagonista del deporte. Los capos de los principales carteles de droga del país se repartieron los equipos más tradicionales y más históricos de Colombia. Estoy hablando de América de Cali, Atlético Nacional, Millonarios y en menor medida Independiente Santa Fe y Deportivo Independiente Medellín. A comparación de esa gran época del Dorado en el fútbol profesional colombiano, esta fue la época nefasta y oscura. Y ahí fue donde yo pienso que empezó la debacle de Millonarios. Y les propongo un ejercicio. Vamos a cortar la historia de Millonarios y del fútbol profesional colombiano en 1990. Olvidémonos de todo lo que pasó antes, de 1990 hacia atrás, del Dorado, de los grandes jugadores de Millonarios, de Di Stéfano, Pedernera, Arnoldo Iguarán, Willington Ortiz, Mario Vanemerac, entre otros. Olvidémonos de eso. Y empecemos una nueva historia del fútbol colombiano a partir de 1990. Así pues tenemos equipos como el Once Caldas, que consiguió su primera estrella más o menos en 1950, en esa década, y que después de 1990 consiguió 3 títulos más de liga y una Copa Libertadores de América, nada más y nada menos contra Boca Juniors de Argentina, donde su técnico era Carlos Bianchi, un equipo histórico del mundo, ni siquiera solamente del continente, del mundo era ese Boca Juniors. Hablemos de Independiente Santa Fe, que también se demoró muchísimo tiempo como Millonarios en una crisis de más de 30 años, pero en el 2012 consigue su última copa, o más bien su primera copa de este tiempo del 90 para acá, y no se cansó de ganar. Levantó varias ligas, varias superligas, creo que una Copa Colombia y una Copa Suramericana. Y ni hablar de Atlético Nacional. Dijimos que íbamos a olvidar todo del 90 para atrás. Ellos fueron campeones de la Libertadores en el 89, pero eso lo descartamos. De todas maneras, hace muy poco levantaron otra Copa Libertadores. Y no solo eso, del 90 para acá, alcanzaron y superaron a Millonarios en Estrellas, que era el equipo más veces campeón de Colombia. Y no solo eso, meten todo el tiempo jugadores en la selección Colombia. Y no solo eso, venden jugadores muy buenos al exterior y muy costosos.
Con decirles que el Deportes Tolima en los últimos 20 años ha jugado más cuadrangulares finales y más Copas Libertadores que el mismo Millonarios. Ese es el panorama que tenemos nosotros actualmente de un club que antes del 90 era histórico, popular y el más grande de Colombia. ¿Pero por qué pasó esto? ¿Qué fue lo que pasó del 90 para acá para que Millonarios tuviera esta historia tan pobre? Y hablo de historia pobre del 90 para acá porque hemos ganado 2 estrellas o 2 ligas, una en el 2012 y la otra en el 2017. Una Copa Colombia en el 2011, una Superliga en el 2018 y una tal Copa Merconorte en el 2001. Copa Merconorte que yo escuché por radio, que lloré cuando Millonarios la ganó por penales en Ecuador contra el Emelec. Pero es una copa que casi nadie tiene en cuenta. Creo que Nacional ganó 2 y el América de Cali también la ganó. Pero ese es el palmarés de Millonarios desde 1990 para acá. Más frustraciones, más vergüenzas y más papelones que alegrías. Eso es totalmente cierto. Hasta el Junior de Barranquilla nos está superando en estas 3 décadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Millonarios pasan estas cosas? ¿Por qué mientras todo el mundo crece alrededor de Millonarios y los equipos grandes de Colombia cada vez se van haciendo más grandes y cada vez ganan más seguido, Millonarios se va achicando y se nos va olvidando lo que pasó antes del 90? ¿Por qué? Porque la generación de hinchas de Millonarios actual y que es recurrente al estadio son personas que nacieron más o menos en la década del 80. Yo soy del 87 y yo no recuerdo absolutamente nada del gran Millonarios de los 80, obviamente porque estaba muy pequeño. Yo empiezo a recordar a Millonarios desde el 95, 96 más o menos. La gente que nació en el 80, pues seguramente tiene algunos recuerdos, pero pero muy borrosos. Muy borrosos. Toda esa historia está en fotos a blanco y negro, en fotos sepia y en videos que no se entiende absolutamente nada de una época gloriosa de Millonarios. Eso está en la historia, en libros y en un museo. Esa historia grande de Millonarios, estos hinchas contemporáneos no la vivimos. Estamos viviendo esta vergüenza que está pasando desde el 90 para acá. ¿Por qué? Porque del 90 para acá nos hicimos más hinchas de la hinchada que del propio equipo. Y eso lo entiende perfectamente el directivo de Millonarios. Todo directivo que llega al club lo entiende perfectamente y nos maneja con un dedo a la hinchada. Y hacen lo mismo siempre, hacen exactamente lo mismo. Nosotros, toda la hinchada de Millonarios, somos muy maleables. Somos ególatras, somos muy poco sensatos. No sabemos cuál es nuestra posición, quiero decir la posición del club en el fútbol profesional colombiano. Y la prepotencia del hincha de Millonarios hace que estas cosas sigan pasando. Entonces nos hacen una pequeña nube de humo, ahí densa, eso sí, muy densa y bastante gris. Y todos los hinchas de Millonarios siempre nos subimos a esa nube de humo todos los años, del 90 para acá. ¿Y qué hace el directivo? Entiende que Millonarios tiene una hinchada que se maneja solita, que se empuja solita, que no hay que hacer nada por ella, nada, sino que nosotros mismos nos vamos empujando a eso. Entonces nos subimos a la nube y ellos lo único que hacen es encargarse de inflar esa nube para que empiece a elevarse. Entonces, ¿qué hacen? Ruedas de prensa, como la hizo hace muy poco el mandadero de Amber, porque ese señor no tiene nada que ver con la plata, él no es el dueño, él no es el que firma los cheques, sino es otro tipo que está por allá en Europa que casi nunca pone la cara. Ese tipo, ese personaje, el mandadero ese, el mensajero, lo ponen a hablar en una rueda de prensa y dice que el proyecto deportivo e institucional de Millonarios con Amber se acabará y se irán felizmente cuando tengan estadio propio y una Copa Libertadores de América en su palmarés. Y claro, empiezan a inflar esa nube de humo donde todos los hinchas de Millonarios estamos encima. Y ojo, solo los hinchas de Millonarios. A esa nube no se meten ni los técnicos, ni los jugadores que pasan por la institución, ni los directivos obviamente, ni mucho menos la prensa que también se encarga de inflarla. Entonces empiezan a inflarnos esa nube y nosotros ahí encima empezamos a flotar.
Y claro, empezamos a pensar cosas como cómo le vamos a poner al estadio, si el estadio se va a llamar el Estadio Azul, si se va a llamar el Embajador, si le vamos a poner como el fundador o como uno de los ídolos de antes de los 90, eso sí. En eso empezamos a pensar en cuántas tribunas va a tener, cuántas personas le va a caber, la fiesta, la pantalla, en qué sitio de Bogotá va a ser. En todas esas pendejadas empezamos a pensar y esa nube empieza a elevarse. Y hacen otra cosa más inteligente aún los directivos. Prometen Copa Libertadores. Pues claro, los hinchas empezamos a pensar qué jugadores irán a traer para ganar una Copa Libertadores, quién estará libre por ahí. Yo iría por el Piti Martínez, que debe estar aburridísimo en la MLS. O voy por alguno de los jugadores de Boca que fracasaron en Boca en este momento. Cosas así empezamos a pensar los hinchas de Millonarios, empezamos a hacer nóminas ideales, 4-4-3, 4-2-3-1, le ponemos nombre a cada uno de las fichitas y sube esa nube de humo con nosotros encima todo el tiempo. Y empezamos a ver todo el mundo chiquito allá abajo. Entonces empezamos a ver chiquito el Atlético Nacional, pues porque nosotros estamos en esa nube, entonces vemos a ese equipo chiquito allá abajo. Allá abajo vemos a Independiente Santa Fe chiquitico, vemos al Deportivo Cali chiquitico, a Junior chiquitico, al América de Cali chiquitico, y nos ponemos a la par de nada más y nada menos que River Plate y el Real Madrid, que porque dice que somos hermanos de esos equipos. Imagínense eso. Nosotros hasta hace muy poco éramos hermanos, pero del Valledupar, que jugaba en la B, y hasta eso se acabó. Entonces, esa nube va subiendo todo el tiempo y la segunda cosa inteligente que hacen los directivos es traernos a los jugadores que nos fascinan. Un tipo de 38 años del sur del continente, ojalá con pasado en River Plate, ojalá. Que venga en una pierna lesionado a hacer el último año de contrato de su carrera porque ya está estudiando para técnico. Entonces viene a retirarse aquí o a robar aquí. Y hace exactamente lo mismo ese jugador. Y año tras año nos traen el mismo. Y tiene su primera rueda de prensa frente a un poco de micrófonos y a un poco de prensa, porque si hay algo que venda en este país es Millonarios. Entonces ese amarillismo de la prensa lleva a ese tipo que está ahí, el del sur, el argentino, sentado a prometer N mil cosas. Y sí, vengo al equipo más grande de Colombia, uno de los gigantes del continente, porque de Millonarios hablan todos en todo lado y en Argentina se conoce mucho por sus grandes jugadores, en una institución poderosa, y a los hinchas le prometo que voy a dar todo, que la voy a romper. Si nos encontramos en la calle, nos tomamos fotos, nos abrazamos, nos besamos, tomamos mate y todos somos felices. Y ese es el discurso que nos encanta. Ese mismo tipo se demora en debutar para 2 o 3 meses, porque le hace daño a la altura. Y cuando debuta, hace gol. Que somos tan de malas que el tipo hace gol. O si no, va y le pega un patadón al referente de Nacional o un patadón al referente de Santa Fe y se hace echar. Sale besando el escudo y peleado con todo el mundo del otro equipo. Y eso nos fascina. Nos encantan esos tribuneros. Nos encantan. Y claro, esa nube empieza a elevarse y elevarse y elevarse. Y ya vamos saliendo de la tierra, ¿no? Sí, ya somos universales nosotros. Empezamos a salirnos de la tierra. Y la última que hacen los directivos con su inteligencia y la forma en cómo manejan la hinchada de Millonarios es traer un tipo como Jorge Luis Pinto, que en enero del 2019 prometa de absolutamente todo. Que salga con lágrimas en los ojos diciendo que en Millonarios no sirve más sino ser campeón. No importa un proyecto, no importa un proyecto ni deportivo ni institucional, no importan las divisiones inferiores, esa vaina no importa, hay que ser campeón como sea. Llorando dice que está cumpliendo un sueño de volver a Millonarios, pasó 2 veces por Millonarios, con esta 3 y fracasó en todas. Llorando dice que todos los técnicos de Colombia quieren venir a dirigir a Millonarios y todos los jugadores del mundo quieren venir a jugar a Millonarios. Pues claro, ya estamos por allá casi en Marte. Nosotros subiditos en la nube de humo, alimentada por nosotros mismos, por nuestra prepotencia, por nuestra falta de sensatez, y encima de eso los directivos, los técnicos, los jugadores y la prensa nos siguen elevando, porque la prensa nos mete en la cabeza todo el tiempo que Millonarios es un gigante, es un gran equipo, es el equipo más grande del mundo, es un equipo grande del continente, y eso es mentira.
porque lo único que hacemos cuando salimos de Colombia es hacer el oso. Eso es lo que se convirtió en Millonarios, un papelón todo el tiempo internacionalmente. Pero la prensa nos sigue inflando, y para arriba, y para arriba, y para arriba. Cuando de un momento a otro, ¡pum!, se estalló la nube y empezó la caída libre. Y empezamos a caer todos los hinchas, todos los que estábamos subiditos en esa nube. Y caiga, y empatamos contra Patriotas, y siga cayendo, y caiga, y perdemos contra el Junior, y caiga, y tome el totazo contra el piso, perdimos contra Santa Fe de una manera horrorosa, y ellos nos eliminaron de todo. ¿Y el totazo cuál es? Evidentemente el fracaso. 2019 no fuimos campeones en ninguno de los 2 semestres. Hicimos el oso en la Copa Colombia. Santa Fe nos ganó todos los clásicos, en crisis. Desde hace 2 años que está Santa Fe en crisis y nos gana. No, o más bien no nos gana, no le podemos ganar. Otro fracaso. No subimos ningún jugador de las divisiones inferiores, sabiendo que la sub-20 de Millonarios va a jugar la final de la Copa Juvenil colombiana en estos días. ¿No servía nadie de ahí? ¿Nadie? Ok. Nos quedamos sin cupo a Copa Libertadores para el próximo año. Y si se dan unos resultados, hasta sin Copa Suramericana. Quedamos eliminados en octubre. Millonarios no tiene cómo pagar ni noviembre ni diciembre. Tiene contratos con jugadores hasta diciembre del 2019, pero están pensando en dejarlos porque es muy difícil traer otros jugadores porque les van a cobrar mucho. Trajeron jugadores con 1 año de contrato desde junio del 2019 y no saben qué hacer con ellos. A otros les ampliaron el contrato y tampoco saben qué hacer con ellos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Un fracaso rotundo en el 2019, un fracaso rotundo en el 2018. Vamos 2 años haciendo el oso horrible, pero vamos desde 1990 para acá siendo un equipo chiquito, un equipo menor, un equipo de media tabla en Colombia, un equipo que nadie conoce en el continente. Mientras nosotros estamos subidos en la nubecita esa de la prepotencia que tenemos, vemos a todos los equipos allá chiquitos en el piso y entre ellos van jugando, entre ellos se ganan y entre ellos juegan copas. Si no es el Atlético Nacional, es Junior. Si no es Junior, es Santa Fe. Si no es Santa Fe, es el Tolima. Si no es el Tolima, es el Cali. Y ellos van y juegan Libertadores, mientras nosotros estamos subidos en la nube de la prepotencia, alimentada por los directivos, jugadores y técnicos prometiéndonos de todo, y al final, tome el totazo y el fracaso. ¿Qué vamos a hacer para el 2020? Ojalá que Gamero, cuando quede eliminado, porque necesitamos cruzar los dedos para que ese Tolima no sea el campeón, porque si ese Tolima es el campeón, el senador va y le sube el sueldo a Gamero y lo deja en el Tolima. Rezar para que eso pase y rezar para que Gamero no se vaya al equipo que le prometió con su palabra ir apenas acabar el contrato en el Tolima. Y rogarle para que no nos vaya a sacar un ojo de la cara con el contrato que va a pedir, pero sobre todo plantearle un proyecto deportivo. Porque sin proyecto Gamero no viene, se los aseguro. ¿Y cuál es ese proyecto? Millonarios no tiene ni idea. No tienen ni idea. Porque se demoran 6 días para aceptarle la renuncia a Jorge Luis Pinto. Se tienen que reunir 6 días para aceptarle la renuncia a un tipo que renunció por Twitter. A los 5 minutos de ese Twitter de Jorge Luis Pinto yo salgo diciendo, listo hermano, pa' afuera. Vamos a empezar a buscar el técnico ideal para Millonarios y un proyecto serio a partir del 2020. Pero ni siquiera eso hacen. Se me olvidó nombrar otro de los grandes fracasos del 2019 de esta grandiosa directiva. En enero dejaron ir a Juan Camilo Salazar al San Lorenzo de Almagro, porque tuvo una pretemporada buena y se estaba destacando. Y desde el año pasado también venía jugando buenos juegos. El muchacho se fue para allá y Millonarios le vendió la mitad de la ficha a San Lorenzo. $1.250.000 si no estoy mal. Y claro, nosotros subiditos en la nube de la prepotencia dijimos, qué negociazo el que acabamos de hacer. Le vendimos la mitad de la ficha a San Lorenzo de Almagro por $1.250.000 de Juan Camilo Salazar. Si ese jugador se destaca en Argentina, esa gente lo vende muy bien, va y lo venden $6 millones y nos cogemos esa mitad de plata nosotros y ganamos por punta y punta.
y San Lorenzo no puso nunca a jugar al buen Juan Camilo Salazar. ¿Y qué hicieron? Le debían plata a Millonarios porque no le pagaron ninguna sola cuota de lo que les tenían que pagar. Y aparte de eso, le debían plata al jugador. Le pagaron todo al jugador y Millonarios, en su estupidez, recibió el jugador. En vez de ir a demandarlos, los demandan y le sacan la madre a San Lorenzo. Pero ni para eso servimos, ni para joder otro equipo servimos. Entonces, obviamente, Juan Camilo Salazar llegó aquí sin pretemporada y con una actitud de mierda para jugar fútbol. Porque qué muchacho con una actitud espantosa para hacerlo. Yo no creo que sea mal jugador. Simplemente tenía la cabeza en otro lado y encima de eso sin pretemporada mucho peor. No voy a hablar de su vida personal y privada porque nada me consta y tampoco me interesa. A mí me interesa lo que pasa en la cancha. Y en la cancha mostró que no quería jugar fútbol y mucho menos en Millonarios. Esa es la actualidad de nosotros. Esa es la actualidad de Millonarios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué hacemos para levantar un equipo que antes del 1990 era el equipo más grande de Colombia y que de 1990 para acá lo único que ha hecho es hacer el oso? Papelón tras papelón. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la gran pregunta. Yo ya estoy acostumbrado a que nos hagan la misma vaina siempre. A ese divorcio total de la hinchada con el club que ahora se está viendo. Que nos sigan cobrando el abono y la boleta más cara del país y nos dejen a Vanguero ahí, nos dejen a Balanta ahí, nos dejen a Jaramillo ahí. Ese va a ser el problema. Y nos van a traer dos o más que nos endulcen el oído y nos inflamos otra vez en la nube. Yo quiero un proyecto deportivo e institucional serio en Millonarios, que sepamos para dónde vamos al mediano y largo plazo. No quiero volver a ser campeón en junio para estar hablando de esta misma vaina en diciembre del otro año. No quiero eso. No quiero que traigan a Alberto Gamero, un extraordinario técnico de fútbol, para echarlo en octubre del otro año. No quiero eso. Si no hay un proyecto deportivo, no hay nada en Millonarios. Hay que aprender de los otros equipos. Hay que bajarnos de la nube de la prepotencia como hinchas y saber qué papel jugamos aquí en el fútbol profesional colombiano y en el continente. Nadie nos conoce. No somos hermanos de River Plate. No somos hermanos del Real Madrid. Nadie nos conoce. Nadie. Somos un equipo pequeño en estos momentos en el fútbol colombiano. Hay que aceptar esa realidad, partir desde cero y empezar a ser un equipo desde abajo, desde las inferiores. Esperemos que los técnicos, sí, que los técnicos que vengan, que los jugadores que vengan y que los directivos entiendan eso, entiendan que un equipo como Millonarios ya no es el gigante de antes. Eso desapareció. Eso desapareció. Y dejar de prometer estupideces cada vez que llegan acá. Entonces, pensemos cómo vamos a hacer para sacar a Millonarios de este hoyo tan inmundo desde la hinchada. A ver si hay algún camino en el que podamos recorrer y dejar de hacer papelones. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que en el próximo episodio seamos muchos más y voy a tratar de habilitar una cuenta de correo electrónico para que nos hagamos preguntas y participemos todos en este proyecto. Muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos en la próxima. Un abrazo de gol gigante para todos